Gloria al Señor, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta mañana con lo que es nuestra enseñanza, nuestra predicación de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Y quiero continuar con la serie que hemos venido estudiando durante todo este mes. Hemos dedicado este mes para estudiar juntos los distintivos doctrinales de nuestra iglesia. Solo quiero aclararle también, por si usted recién se une a nuestros cultos, ya sea de manera presencial o en línea, que esto lo hacemos y lo vamos a estar haciendo al principio de cada año para poder refrescar a nuestros miembros en qué cree nuestra iglesia. Si usted recién se incorpora, le recomiendo que pueda escuchar las dos enseñanzas anteriores para que pueda seguir la misma línea de pensamiento que traemos durante todo este estudio. Anteriormente hablamos acerca de 5 pilares de nuestra doctrina, que si usted recuerda bien eran la teología reformada, las 5 solas, sola gracia, sola fide, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Luego las doctrinas de la gracia, con el acróstico TULIP. Hablamos también de la teología pactual, con el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y nos hicieron falta los últimos dos distintivos, los últimos 2 pilares de nuestra doctrina, que son la teología bautista y el puritanismo. Así que esta mañana vamos a dedicarnos a estudiar esas últimas 2. No voy a explicar nuevamente las primeras 3 porque ya las repasamos durante la semana en nuestro estudio de discipulado. Si usted no pudo estar en la clase del miércoles, pues acérquese a mí al final para que pueda compartirle el vínculo ahí y que usted pueda seguir también esta serie de estudios. Dicho esto, quiero que me acompañe a que estudiemos juntos los 2 pilares doctrinales restantes para este día: la teología bautista y el puritanismo. En primer lugar, tenemos la teología bautista. ¿Qué nos referimos con la teología bautista? Nuestros distintivos bautistas heredados a nosotros por los bautistas particulares de Londres, entre los que figuran personajes como John Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino, Nehemiah Cox, que es uno de los editores de la Confesión, William Collins, Benjamin Keach, el redactor del Catecismo y del libro que estamos estudiando acerca del ordenamiento de la iglesia durante escuela bíblica. También hombres como Hans Arnoldi y otros que fueron claves en el establecimiento de esta doctrina bautista. Y todos estos hombres pudieron establecer que los principales distintivos de la teología bautista eran, en primer lugar, la autonomía de la iglesia y, en segundo lugar, el bautismo de los creyentes. Así que quiero explicar cada uno de estos de manera más detallada. Por autonomía de la iglesia local, nos referimos a lo que hemos venido estudiando en las diferentes instancias de ministerio de nuestra iglesia. Que las iglesias existen a causa de sus miembros. Es decir, los miembros son la materia prima para la constitución o para la edificación de la iglesia. No son los pastores los que hacen las iglesias, no son los sínodos, no son los concilios, ni ninguna cosa de esas. La parte fundamental con la que se edifica una iglesia son sus miembros. Luego, toda la membresía debidamente organizada y ordenada viene y ordena o establece a sus pastores. ¿Y por qué insiste en seguir enseñando esto, pastor, en discipulado, en escuela bíblica, en el culto, en todas las cosas? Porque si esto es así, hermanos, si la autoridad, si la organización, el cimiento y los materiales con los que una iglesia es edificada son sus miembros y no los pastores, quiere decir que la autoridad que tiene un pastor viene del reconocimiento
de sus miembros, no de otros pastores. Mire bien, ponga atención en esto. La autoridad que tiene un pastor en una iglesia local no viene de otros pastores. No es porque otros pastores lo reconocen como pastor. No viene del sínodo, no viene de los sínodos, no viene de las asociaciones, no viene de las convenciones. Viene de la iglesia local debidamente organizada en miembros y oficiales. ¿Quiénes son los oficiales de la iglesia? Son sus pastores y sus diáconos, sus ancianos y sus diáconos. Y no hay más, porque eso dice la Escritura, que los únicos dos oficiales establecidos para gobernar a la iglesia local son los ancianos y son los diáconos. La iglesia se compone de miembros y oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Ancianos y diáconos. Entonces, una iglesia que está organizada de esta manera, como dice la Escritura, ordena a sus pastores, y la autoridad que tiene un pastor viene de sus miembros, viene de otros pastores, de otras asociaciones, de convenciones, de todo lo que usted quiera, viene de la iglesia local. Así que la iglesia debidamente organizada en miembros y oficiales es la receptora del poder de Dios. Dios ha dejado su poder a la iglesia local. Entonces, por eso la iglesia tiene el poder para ordenar pastores, poder para administrar las ordenanzas, poder para predicar el evangelio, poder para resistir las puertas del Hades, porque el Señor les dejó ese poder. No son los pastores, hermanos, no son los sínodos, no son los ministerios paraeclesiales, es decir, las asociaciones misioneras, no son las asociaciones misioneras las depositarias del poder de Dios. No son tampoco las asociaciones de pastores, no son las convenciones, no son los misioneros, ni sus misiones los que tienen el poder de Dios. No son las confraternidades evangélicas, ni ninguna otra persona de nacionalidad diferente. Es la iglesia la receptora del poder de Dios. Dios le ha dejado su poder a la iglesia, no a las asociaciones misioneras, no a ninguna otra institución humana, sino que a su iglesia. Lastimosamente, hoy en día las asociaciones quieren adueñarse de ese poder que Dios le dejó a las iglesias y piensan que están por encima de la iglesia local, y no hay una asociación mayor, no hay una asamblea mayor y más autoritativa que la iglesia de Dios, porque a esta Dios le prometió su poder. Mire lo que dice Mateo 16, 18. Nosotros vemos esto en la Escritura. Dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asociación de pastores. Edificaré mi confraternidad evangélica. Edificaré mi asociación misionera. No dice así. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a mi iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa Dios se la hace a la iglesia, no se la hace a las asociaciones misioneras, no se la hace a los conglomerados de pastores, se la hace a la iglesia. El poder que Dios ha dejado sobre la tierra para representarlo, se lo ha dejado a las iglesias. Y es un error que una asociación misionera tome poder por encima de la iglesia, o quiera usurpar el poder que Dios le ha dejado a su iglesia. Porque esto nos muestra la Escritura. Así que la iglesia es la depositaria del poder de Dios. Y por iglesia, hermanos, tenemos que estar claros que no nos estamos refiriendo a una denominación específica. No nos estamos refiriendo a la Iglesia Bautista Reformada. Solo la Iglesia Bautista Reformada es la que tiene el poder de Dios. No estamos hablando de denominaciones, sino que de cualquier asamblea alrededor del mundo de cristianos nacidos de nuevo y ordenados debidamente, como dice la Escritura, para rendir culto de adoración al Señor. Cualquier iglesia, cualquier creyente reunido en una asamblea como oficiales y miembros, debidamente organizado para rendir culto al Señor, a esa asamblea de creyentes Dios le dio el poder. Así que tenemos que estar claros, hermanos, que esta no es una promesa exclusiva para Estandarte de Verdad. No es una promesa exclusiva para ninguna otra iglesia.
sino que para toda la iglesia, para todo el conjunto de santos visibles, unidos y organizados debidamente para rendir culto al Señor como manda las Escrituras. Esta es una promesa para cualquier asamblea de creyentes reunida en los términos que venimos hablando anteriormente. Cuando entendemos esto, mis hermanos, nos damos cuenta de que no necesitamos la validación de nadie más que de Cristo y de las Escrituras para poder ser una iglesia y poder ser la receptora del poder de Dios y ser preservados de los planes malévolos del Hades. No necesitamos validación de nadie más, no necesitamos que venga una convención, una confraternidad, una asociación de pastores, una misión o cualquier otra institución humana a decirnos que ahora sí podemos ser iglesia. Si nosotros somos creyentes nacidos de nuevo, debidamente ordenados como miembros y oficiales y reunidos para rendir culto al Señor como manda la Escritura, nosotros somos receptores del poder de Dios. No necesitamos validación de nadie más. No necesitamos cobertura de nadie como iglesia, ni cobertura de nadie como individuos, porque ya Dios le da el poder a su iglesia. Y el poder de Cristo actúa en nosotros cuando nosotros nos reunimos como su pueblo para adorarlo. ¿De dónde saca eso, pastor? De la gran comisión. Esto no es solamente un buen deseo que yo tengo, hermano, sino que es lo que yo miro en la Escritura. Váyase conmigo a la gran comisión, Mateo 28, desde el 18 al 20. Y este verso, hermano, lo hemos leído y releído una vez más, pero es la base que nosotros tenemos para hacer todo lo que hacemos. Dice Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire lo que dice Jesús: yo he recibido el poder, todo el poder en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como yo recibí este poder, ahora los empodero a ustedes para ir y hacer discípulos. Eso quiere decir el versículo 19, porque Jesús recibió ese poder del cielo y la tierra con su obediencia perfecta a la ley, con su muerte y resurrección, y al vencer sobre el poder del pecado, Él recibió la potestad en el cielo y la tierra de parte de Dios Padre. Entonces, como Él recibió ese poder, ahora nos manda a nosotros a ir y a ser discípulos en nombre de ese poder, como receptores de ese poder, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, estas últimas líneas, como ya le he dicho anteriormente, presuponen la existencia de iglesias locales. Porque ¿cómo vamos a bautizar creyentes fuera del contexto de la iglesia local? ¿Cómo vamos a enseñarle a la gente que guarden todas las cosas que tiene que guardar si no es a través de una iglesia local? Así que el propósito para la gran comisión no son las misiones, sino que es la iglesia. Porque usted como misión puede ir y puede predicar el evangelio y puede tener convertidos, pero únicamente va a enseñarle a la gente a guardar todas las cosas cuando lo hace al margen de una iglesia local. Porque hay mandamientos que están destinados para nosotros, para cumplirlos en el contexto y en el entorno de una iglesia local. ¿Cómo va a enseñarle a la gente a que guarde el mandamiento de orar los unos por los otros, de llevar los unos las cargas de los otros, de sujetarse a sus pastores, si no es a través de una iglesia local? Entonces la iglesia local es la razón para la gran comisión. Es el contexto de la gran comisión. No se puede llevar a cabo la gran comisión sin una iglesia. No están divorciadas, no están separadas. Hay muchas personas pensando y orando y diciendo: Dios, mándame a las naciones, cuando realmente el cumplimiento verdadero de la gran comisión se puede ejecutar únicamente a través de la iglesia local. La iglesia local es la depositaria del poder de Dios, no son las misiones, no son los misioneros. Ahora, eso tampoco nos desliga a nosotros del deber y de la responsabilidad de participar en las misiones, del deber y la responsabilidad de apoyar a otros misioneros. Pero eso lo hacemos a través de la iglesia local y a través de plantaciones de iglesias saludables que pueden enseñarle también a otros cristianos a cumplir con esta gran comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas.
Entonces, el proceso por el cual la iglesia recibe el poder de Dios es el siguiente. Dios le da el poder a Jesús. Luego Jesús encomienda a sus apóstoles. Los apóstoles nos dejan la escritura inspirada por Dios. Y la iglesia, a través de la escritura, que es la palabra de Dios, recibe el poder de Cristo para hacer su voluntad aquí en la tierra. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, si es así, no tengo que sujetarme entonces a ningún pastor, porque la autoridad de la iglesia viene de la escritura. Si yo leo la escritura, si yo guardo la escritura, y si yo hago todo lo que dice la escritura, entonces yo puedo tener poder también. Porque solo la escritura es la fuente de nuestro poder. Eso dicen algunos hermanos. Mi hermano, si te sujetas a la escritura, si tienes la escritura como tu única fuente de autoridad, te vas a sujetar a todo lo que la escritura dice. No solo a lo que te gusta, sino también a lo que no te gusta. Es la escritura la que ha determinado la manera en cómo la iglesia es gobernada a través de sus ancianos y sus diáconos. Si nos sujetamos a la escritura, nos vamos a sujetar a nuestros pastores, porque la escritura misma dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, si nos sujetamos a la escritura, nos vamos a sujetar a todo lo que dice la escritura. Y la escritura dice, sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores. Es la escritura misma la que ha determinado la manera en cómo la iglesia debe ser conducida y cómo la iglesia debe ser gobernada. Y esto es a través de sus oficiales, ancianos y diáconos, pastores y diáconos. ¿De dónde viene entonces nuestro poder como iglesia? ¿De la Asociación Latinoamericana de Iglesias Bautistas Reformadas? No, de la Escritura. ¿De dónde viene la Escritura? De Dios. Por consiguiente, el poder que tiene la iglesia viene de Dios mismo. A eso nos referimos con autonomía de la iglesia local. Que la iglesia local no depende de nadie para tener una validación, sino que ella es autoridad en ella misma porque es la receptora del poder de Dios. No necesitamos ser validados para ser iglesia. Ni como iglesia, ni como miembros, ni siquiera yo como pastor. No necesito que venga alguien a reconocerme como pastor. Ahora sí es pastor porque es miembro de la confraternidad, o es miembro de la asociación, o es miembro de esto, o es miembro del otro. No, no necesito nada de eso, porque ya la iglesia local, la depositaria del poder de Dios, ha reconocido en mi persona los dones para el ministerio pastoral. Como pastor me siento perfectamente competente, capacitado y reconocido. De la misma manera que John MacArthur, James White, Peter Masters, David Platt, Matt Chandler y todos los demás pastores relevantes que nosotros vemos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la misma autoridad que tienen ellos, la misma autoridad tengo yo, porque hay una iglesia local, receptora del poder de Dios, que da testimonio delante de Él y que reconoce mis dones como pastor. Amados, no necesito más validación fuera de eso. Ni ustedes tampoco. Ni nosotros como iglesia. Porque la validación viene de Dios. Y eso es la autonomía de la iglesia local. Usted es parte de un cuerpo local de cristianos nacidos de nuevo, reunidos para adorar a Dios como manda las Escrituras. Ese cuerpo se distingue de las demás asambleas de creyentes alrededor del mundo simple y sencillamente por su nombre. Iglesia Bautista Reformada, Estandarte de Verdad. Si alguien viene a ponerle más requisitos para ser validado en el cuerpo de Cristo, esa persona predica un evangelio totalmente diferente y está fuera de las Sagradas Escrituras. Pudiéramos decir también que ha negado la fe. Porque si reconocemos a Cristo y nos sujetamos a sus Escrituras, sabremos que la iglesia local es la receptora de su poder. Y ella es la que ordena a sus pastores. Ella es la que establece la manera en cómo se va a reunir a rendir culto público al Señor de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Eso es la autonomía de la iglesia local. La iglesia local es la receptora del poder de Dios. Y la iglesia local es la que hace todas sus cosas sin validación de nadie, de ninguna institución
humana. Ahora bien, también piense en la gran responsabilidad que esto significa, porque para nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a quienes reconocemos como miembros del cuerpo de Cristo. No podemos dar testimonio de alguien que se dice ser creyente y no lo es. Que si honramos el nombre del Señor, no podemos permitir que venga alguien a deshonrarlo con malas actitudes. No podemos permitir que un hombre impío sea parte del cuerpo de Cristo. Alguien que no ha nacido de nuevo y que no podemos nosotros con una limpia conciencia dar testimonio de que presenta frutos de arrepentimiento, de que hay una evidencia de una vida nueva en él. Toda esta manera y forma seria y objetiva de reconocer la autoridad de la iglesia fue concebida por los bautistas particulares de Londres como la autonomía de la iglesia local. Ahora, el segundo distintivo es el bautismo del creyente. Esto se refiere al bautismo por inmersión de todas aquellas personas que tienen una conciencia de pecado y entienden el proceso de su salvación. Todas aquellas personas que han venido a la fe porque entienden que son pecadores, que necesitan un Salvador y que se han arrepentido de sus pecados y que han participado de las aguas del bautismo, esas personas son creyentes, esas personas son considerados creyentes y pueden participar de esta ordenanza del Señor. Usted me puede decir, pero pastor, ¿y eso en qué difiere el bautismo que hacen las demás iglesias? Porque hoy en día todas las iglesias evangélicas de nuestra ciudad y de nuestro país, para esos efectos, bautizan por inmersión, ¿cierto o no? Casi todas las iglesias bautizan por inmersión. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo de la iglesia bautista reformada y el bautismo de la iglesia evangélica y reformada o de cualquier otra denominación? Solamente estoy dando nombres solo por clarificar y para ejemplificarle a usted. Y en efecto es así. Lo que nos diferencia es el trasfondo doctrinal detrás del acto del bautismo, porque no bautizamos solamente por bautizar. En primer lugar, entendemos una cosa que es muy importante que todos entendamos, hermanos, que el bautismo no confiere poderes especiales para hacer morir el viejo hombre y enseñar y vivir una vida plena y una vida santa. Algunos piensan que al pasar por el agua mágicamente uno adquiere poderes sobrenaturales para poder hacer morir el pecado y vivir de una manera santa. El bautismo no confiere esta clase de poderes y el bautismo tampoco es una puerta para la salvación. El bautismo no salva. Solamente la sangre de Jesucristo es capaz de limpiarnos de nuestro pecado y acercarnos hacia la salvación, no el bautismo. Algunas iglesias en nuestro país enseñan que nosotros tenemos en nuestro cuerpo receptores de pecado y estos receptores como que reciben la señal para seguir pecando, y mientras no participamos de las aguas del bautismo, esos receptores no se apagan, como los transistores de un radio, ¿verdad? Si usted lo tira en la tina en una bañera con agua, ahí se ahoga y ya nomás puede recibir la señal. Eso enseñan muchas iglesias, y hermanos, esto es fantasía, es ciencia ficción, es pura imaginación de las personas, ¿verdad? Porque el bautismo se celebra porque es una de las dos ordenanzas mandadas por el Señor Jesucristo para que su iglesia pueda celebrarla. No es nada mágico y nada sobrenatural, es una ordenanza dejada por Dios para que pueda ser celebrada en el contexto de su iglesia. Y de nuevo vemos esto en la Gran Comisión. La Gran Comisión nos manda a celebrar esta ordenanza. La otra ordenanza que dejó nuestro Señor Jesucristo es la Cena del Señor. Como le dije, no hay nada mágico en el bautismo, es simplemente un acto simbólico representado por la inmersión en primer lugar, la inmersión que representa la muerte de Cristo, y luego el emerger de las aguas del bautismo que representa la nueva vida en Cristo. Así que cuando nosotros celebramos los bautismos, el que se está bautizando está representando que cuando se sumerge en el agua está muriendo a su vieja vida, a su antigua manera de vivir, y cuando resurge de las aguas
está simbolizando su compromiso para andar en novedad de vida, para andar en la nueva vida de Cristo. Y eso se celebra en el contexto de la comunidad de creyentes que pueden reconocer y dar testimonio de que efectivamente esa persona era pecadora y ahora ha tomado un compromiso para vivir fielmente para el Señor. ¿Sí? En el marco de la Gran Comisión, la celebración de esa ordenanza tiene que ser practicada por una comunidad de creyentes, porque es la iglesia como depositaria del poder de Dios la que testifica de que esa persona que se está bautizando, en efecto, presenta frutos de arrepentimiento, puede dar testimonio con limpia conciencia de que era pecador y ahora es un hombre nuevo. Entonces, eso es el bautismo. Cuando celebramos el bautismo, decimos así como Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con el bautismo morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él. En segundo lugar, se someten a las aguas del bautismo únicamente aquellas personas de las cuales la iglesia puede dar testimonio que son creyentes verdaderos nacidos de nuevo. No se bautiza a alguien por emoción, por enganche de los amigos o por la presión de los padres, ni por cualquier otra cosa, ni por el deseo del pastor por incrementar la membresía. Se bautiza a las personas porque son nuevos convertidos, porque son verdaderos creyentes. Y podemos dar testimonio efectivamente de que son creyentes. ¿A qué edad podemos bautizar a un nuevo convertido, pastor? A la edad en la que pueda plenamente reconocer que Cristo lo salvó de sus pecados y le dio una vida nueva en Él. Cuando una persona pueda reconocer que era pecadora, que es pecadora y que necesita un Salvador, y que ese Salvador se ha acercado a Él para darle la salvación, entonces en ese momento ya está listo para pasar por las aguas del bautismo y dar testimonio a la iglesia de que se compromete a vivir de acuerdo a los caminos del Señor. ¿Y qué edad es esa? No lo sabemos. Como le dije a mi hijo cuando me preguntó la semana pasada a qué edad uno es hombre, a qué edad uno se convierte en un hombre, le dije, no lo sé, he visto niños de 25 y hombres de 18 años. El factor tiempo no es lo que nos da la pauta a nosotros que una persona está lista para pasar por las aguas del bautismo, sino que es el factor madurez. Y eso que le dije a mi hijo, pudiéramos decirlo también de los creyentes. Hay gente que ha estado en la iglesia por 25 años, que nacieron en el Evangelio y se creen cristianos, pero aún así, en su vida y en su testimonio, evidencian que no son creyentes. Mientras que hay otros que solo llevan 2 años y ya están listos, ya están preparados y son dignos candidatos para un oficio ministerial. Jesús nos deja la pauta cuando dice en Mateo 17:16: por sus frutos los conoceréis. Son los frutos de una persona los que nos dan a nosotros la pauta que está listo para ser pasado por las aguas del bautismo. Nosotros, hermanos, no bautizamos por bautizar, como cuando se bautiza al final de un curso de 3 meses o después de un encuentro, ¿verdad? Que cabal después de un encuentro, ¡pum!, todos a las aguas del bautismo. No es eso, no es algo que tiene que ser hecho de manera arrebatada, a la carrera. Es un proceso lento, es un proceso seguro, objetivo, que la persona que va a pasar por el bautismo esté plenamente convencida y que la iglesia pueda dar testimonio que efectivamente es un creyente verdadero. Eso no significa entonces que no vamos a bautizar a nadie. Pastor, si usted está poniendo todos los requisitos, ya nadie se va a bautizar. No, eso significa que tenemos que esforzarnos más en poder llevar a esas personas hacia el punto preciso en el que puedan dar frutos de arrepentimiento para pasar por las aguas del bautismo. Es una responsabilidad seria que recae sobre los líderes y pastores de poder discipular y de poder preparar a las personas para que puedan estar listas. Pero Felipe bautizó al etíope después de que le explicó Isaías. E inmediatamente después lo bautizó.
Esa es la excepción, no es la regla. No es que bueno, vamos a pasar un curso de Isaías y ya al finalizar el curso todos van a estar listos para bautizarse. No, no es el factor tiempo, sino que es el factor madurez. El etíope ya estaba listo después de que Felipe habló con él. Por lo tanto, al considerar que estaba listo, ya vamos al agua de los bautismos. Porque Felipe podía dar testimonio con una limpia conciencia de que efectivamente este hombre entendía el Evangelio. Entonces, cuando una persona puede entenderlo de esa manera, nosotros podemos dar fe y dar testimonio como iglesia de que esa persona efectivamente es un creyente nacido de nuevo. Y así entendemos nosotros el bautismo. Así que estos son los dos principales distintivos de la doctrina bautista, de la teología bautista: la autonomía de la iglesia local y el bautismo del creyente. Ahora vamos a pasar a lo que es el puritanismo. El puritanismo es el último pilar de nuestra doctrina. ¿Qué es el puritanismo? Obviamente, hermanos, este es un tema extenso que podría llevarme todo el año enseñando acerca de esto. Difícilmente puedo explicárselo en 30 minutos, pero voy a tratar de resumir la esencia del puritanismo como han hecho otros hombres antes que yo. Y esto es a través de 3 elementos principales que ellos comprendían y practicaban. Estos 3 elementos son la piedad personal, la sana doctrina y la vida ordenada de la iglesia. La piedad personal, la sana doctrina y la vida ordenada de la iglesia. Estas 3 cosas, estas 3 metas que ellos perseguían, afectaban la manera en cómo ellos hacían iglesia. Imagínense cómo afecta nuestra práctica de fe el ejercitarnos más en la piedad, el buscar la sana doctrina, el tratar de ser ordenados en todo lo que hacemos. Obviamente eso tiene que pasar una factura, eso tiene que tener consecuencias y repercusiones en la manera en cómo nosotros hacemos iglesia. Estas 3 cosas son cosas que todo cristiano debería anhelar, de manera individual, de manera ministerial y como iglesia del Señor, como miembros, como oficiales y como iglesia. Tenemos que buscar y anhelar estas cosas: la piedad personal, la sana doctrina y la vida ordenada. Como iglesia tenemos que esforzarnos por alcanzar estas cosas, por ser santos, por ser más santos, por creer y practicar las cosas correctas. ¿O es que alguien se goza en ser sinagoga de Satanás, como dice la Escritura? ¿Alguien se goza en estar en el error? No, todos buscamos creer y practicar las cosas correctas. Y todos debemos buscar hacer las cosas bien, que la iglesia se desarrolle en el orden correcto en torno a la palabra de Dios. Yo anhelo eso, hermano. Si hay algo que nosotros estamos haciendo que no está en la Escritura, que la Escritura nos pueda mostrar qué es eso y que dejemos de hacerlo. Y que si hay algo que no estamos haciendo y que la Escritura nos manda a hacerlo, que podamos hacerlo también. Esas son cosas con las que batallamos domingo tras domingo. Todas las semanas, durante la semana, estamos buscando ser más santos, estamos buscando predicar más sana doctrina, estamos practicando ser más ordenados en todas las cosas que hacemos en torno a nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros nos esforzamos en hacer esas cosas, eso tiene una repercusión en la iglesia. Eso tiene una repercusión en nuestra vida espiritual. Eso tiene una repercusión en el ministerio que nosotros desarrollamos. Y cuando los puritanos se esforzaron en estas cosas impactaron la vida de la iglesia de 3 maneras. La primera es que los llevó a tener una perspectiva más alta acerca de la ley y de la gracia, que es lo mismo decir que la ley y el evangelio. Mire qué tremendo. Cuando usted se esfuerza en tener una piedad personal más profunda, en prepararse más y en estudiar más para retener la sana doctrina y en guardar el orden en la adoración pública y privada, esto viene a repercutir en la manera en cómo usted mira la ley y el evangelio. Y en los puritanos esto afectó en 3 maneras. Para ellos
la ley tenía varias explicaciones que eran importantes al creyente. Estas cosas impactaron la manera en cómo los puritanos miraban la ley. Y ellos, en primer lugar, miraban la ley como un instrumento para convencer al hombre acerca de sus pecados. La ley nos muestra lo que nosotros estamos haciendo mal y nos condena y nos dice no podemos cumplirlo, pero también le abre paso a Cristo para ayudarnos a cumplirlo. La ley nos convence, por lo tanto, de pecado. Un hombre se puede creer moralmente correcto y bueno, pero cuando mira la ley de Dios se da cuenta de que no puede ser perfecto y no puede cumplir a cabalidad con todos los mandamientos. Uno solo que transgreda y ya falló en todos los demás. La ley nos ayuda a darnos cuenta de que somos malos y que necesitamos un Salvador, y sobre todas las cosas que necesitamos arrepentirnos del pecado. Entonces la ley es ese instrumento que nos convence de pecado. La segunda es que la ley regula nuestra moralidad. La ley regula nuestra moralidad por encima de la cultura. Porque la cultura hoy en día, si nosotros nos dejamos llevar por lo que la cultura dice que es moralmente bueno y moralmente correcto, nosotros más temprano que tarde vamos a estar cayendo en inmoralidad. Porque la cultura actual dice que el lesbianismo, la homosexualidad, el aborto y todas esas cosas, todas esas prácticas de impiedad son buenas y son correctas. Entonces, la ley del Señor es nuestra brújula moral que regula nuestra moralidad por encima de la cultura. Nosotros no podemos guiarnos por la cultura, porque la cultura nos va a llevar a apartarnos de Dios. Nosotros tenemos que guiarnos en la ley, porque la ley nos va a mantener siempre al margen de lo que Dios dice que es correcto. Y lo que Dios dice que es correcto es así, porque este es el mundo de Él y es la creación de Él. Y el único que puede poner reglas acerca de cómo son las cosas es Dios. Si a usted no le gusta, vaya, haga su mundo y vaya, haga su creación y ponga sus reglas. Pero en este mundo y en esta creación, nosotros como criaturas obedecemos al Creador. Y lo que el Creador dice que es correcto y que es bueno, eso queremos hacer. Entonces, la ley regula nuestra moralidad. Y en tercero, la ley regula también nuestra vida cristiana. Y es precisamente este uso de la ley como el reglamento para la vida cotidiana que nosotros como bautistas reformados abrazamos. Nosotros nos aferramos a la ley para la práctica de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que no le gusta a la gente, hermanos. Eso es lo que la gente critica y eso es lo que la gente reprocha continuamente y nos dice fariseos legalistas, porque nos abrazamos a la ley como nuestra práctica de vida cotidiana, y eso nos distingue como bautistas reformados. Porque la gente dice, no, ahora todo es gracia. La gracia nos dio libertad, la gracia nos hace libres y podemos hacer lo que nosotros querramos, no necesitamos una ley para llevar nuestra vida cristiana. Sí la necesitamos, porque somos pecadores y todos los días se nos olvida lo que tenemos que hacer en el marco de la palabra de Dios. Necesitamos la ley para que regule nuestra vida cotidiana. No somos gente sin ley, hermanos. No hacemos lo que nosotros querramos, no nos mandamos solos y no hacemos lo que bien nos parece. Si nosotros nos vamos por eso, por hacer lo que bien nos parece, nosotros vamos a terminar como Israel. Sabemos nosotros por la Escritura que cuando Israel hacía lo que quería y lo que bien le parecía, eso llevaba a una debacle moral y espiritual. La Escritura nos dice que cuando Israel se permitió hacer lo que ellos quisieron, cayeron en toda clase de perversidades. Y esto lo vemos nosotros en el libro de Jueces. El tiempo de mayor decadencia moral y espiritual en Israel fue cuando todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y esto lo encontramos en Jueces 21:25 y Jueces 17:6. Creemos que la ley de Dios, hermanos, puede ser utilizada como un instrumento. Escúcheme bien, porque es importante que podamos distinguir esto. La ley de Dios puede ser utilizada como un instrumento de santificación, no de justificación. Y esas son dos cosas que tienen que estar bien claras en nosotros, porque si nosotros
confundimos la ley como un instrumento de justificación, nosotros vamos a caer en el error de pensar que la ley, cumplir la ley y ser obedientes nos hace salvos. Y eso no es así. La ley nos salva. Solo Cristo y su sacrificio salva. La ley nos ayuda a ser más santos, pero la ley no nos justifica. ¿Se acuerda usted lo que era justificación, verdad? A esta altura ya debería ser un experto en estos términos teológicos. Justificación es la aplicación de la justicia de Jesús a nosotros por la obediencia perfecta que Jesús tuvo con la ley, no por nuestra desobediencia. Nosotros somos burros, incapaces de cumplirla, pero Jesús la cumplió a cabalidad y ganó la justicia y la rectitud delante de Dios. Y esa justicia y esa rectitud, en obediencia perfecta que cumplió Cristo, fue aplicada a nosotros. Y esto es justificación. La ley no nos justifica, la ley no nos salva. La ley nos condena para darle paso a Cristo, que sea ese el medio por el cual nosotros somos justificados. Una vez que nosotros somos justificados, entonces podemos perseguir la santificación por medio de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza que es espiritual, capacitada para responder y perseguir los afectos espirituales. Mientras que no hemos sido justificados, no podemos obedecer ni perseguir los afectos espirituales porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Únicamente obedecemos los placeres de la carne y los entretenimientos de este mundo. Entonces la ley es un instrumento, pero para nuestra santificación. Y hermanos, no hay nada malo en eso. Eso no es legalismo, eso no es fariseísmo. Contrario a lo que muchas personas digan, amar la ley como un instrumento de nuestra santificación es algo que hacen los discípulos del Señor. Si usted no ama al Señor, usted no puede cumplir la ley. Si usted no ama al Señor, usted no va a querer cumplir la ley. Pero si usted ama al Señor, usted se va a esforzar en guardar la ley del Señor y en tener una perspectiva alta acerca de la ley, porque sabe que la ley lo ayuda a usted a ser más santo delante de Dios. Pero esa es su opinión, pastor. No es mi opinión, es lo que enseñó Cristo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, guardar y obedecer la ley del Señor no es algo que hace un legalista y un fariseo. El legalista y el fariseo piensa que la ley es el instrumento de su justificación. Pero para los que amamos al Señor, nosotros vemos la ley como el instrumento para nuestra santificación. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Esta verdad se expresa claramente en una de las obras clásicas puritanas llamada Los verdaderos límites de la libertad cristiana, escrita por el puritano Samuel Bolton. Para la mayoría de cristianos evangélicos hoy en día esto parece una contradicción, ¿verdad? Los verdaderos límites de la libertad cristiana. ¿Cómo puede ser libertad si tiene límites? Bien, de la misma manera que lo expresa Pablo. Somos libres, pero al mismo tiempo somos esclavos. Y Pablo no solamente dice esto, sino que se regocija en esta verdad. Mire lo que dice Romanos 6, del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos o esclavos de la justicia. Libertad del pecado es esclavitud con Dios. Libertad del pecado es esclavitud con Dios. Así como libertad de Cristo es esclavitud al pecado. Entonces nosotros somos libres de Cristo Jesús y somos esclavos de Él. El verdadero límite de la libertad cristiana es el límite que le otorga la ley de Dios. Sus mandamientos llenos de gracia, llenos de amor y llenos de cuidado paternal que están contenidos en la ley. Estos
mandamientos nos restringen a nosotros de hacer lo que querramos, con el propósito de guardarnos de no ir en la dirección equivocada. Y esto es lo mismo que haríamos con nuestros hijos. Darles los verdaderos límites de la libertad parental. Decirle, esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos. O por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Que ellos pues no hacen mucho caso, pero nosotros seguimos ahí poniendo límites a esa libertad. Y si usted no los hace, pues debería comenzar a hacerlo. Pero esa es otra discusión para otro día. Y esto lo tengo que poner aquí en mis notas porque si no me voy por esa línea, ¿verdad? Así que eso lo vamos a tratar en otro día. Dios pone sus límites para nuestra libertad. Y nosotros tenemos que sentirnos agradecidos porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No tenemos que andar adivinando. En el siguiente aspecto, que estas cosas que perseguían los puritanos afecta la vida de la iglesia. ¿Se acuerdan cuáles eran esas cosas, verdad? La piedad personal, la sana doctrina y la vida ordenada de la iglesia. La segunda cosa que viene a afectar es la perspectiva acerca de la adoración. O sea, estas tres disciplinas de la piedad personal, la sana doctrina y el orden de la iglesia viene a afectar la manera en cómo la iglesia adora al Señor. Ya vimos que afecta a su perspectiva de la ley. Lo hace tener a la ley como ese instrumento de regulación para su vida, como ese instrumento de santificación. Ahora vamos a ver cómo afecta nuestra adoración. Obviamente tiene que afectar la manera en cómo nosotros adoramos. La manera en cómo esto afecta la adoración pública al Señor es a través de lo que los puritanos llamaron el principio regulativo de la adoración pública. El principio regulativo de la adoración pública. El principio regulativo se refiere a que únicamente lo que está revelado en la palabra de Dios, en lo que concierne a la adoración pública, eso es lo que nosotros debemos hacer y nada más, nada menos o nada diferente. Es lo que está en la Escritura o nada. Como muchos hacen hoy en día. Muchos dicen, el Espíritu me reveló que debemos echarnos agua para limpiarnos de nuestros pecados y adorar a Dios con un corazón limpio, levantar manos santas al Señor. Y ahí nos mira usted con los botellones de agua, echándose agua encima durante el culto al Señor. O dicen, el Señor me ha revelado que tenemos que dar 7 vueltas alrededor del templo para hacer morir a nuestros enemigos. Pues el Señor me ha dicho que el Espíritu me ha revelado que nos quitemos los zapatos porque este lugar es santo. O el viejo truco del hipnosis, dígale al hermano que tiene a la par. Todas esas cosas han sido implementadas en el culto al Señor como una forma de entretenimiento o como un elemento que viene de las cosas del mundo. El mundo hace esas prácticas de superstición, pero no están contenidas en la palabra de Dios. Si la Escritura no dice que debemos hacerlo, entonces no debemos hacerlo. Pero Moisés se quitó las sandalias cuando estaba frente a la zarza. Israel le dio 7 vueltas a Jericó. David danzaba en calzoncillo. Sí, y eso está en la Biblia. Pero no en el contexto de la adoración a Dios, no en el culto al Señor, y mucho menos en la casa del Señor. Hermanos, para los judíos, si alguien llegaba a hacer una de estas payasadas a la casa del Señor en el momento en que ofrecían ellos sacrificios al Señor, esta persona era digna de muerte. No como ahora que hacen payasadas en el culto al Señor sin tener el más mínimo remordimiento o sentimiento de pecado, de que lo que están haciendo está mal, de que lo que están haciendo no está mandado por la Escritura. Si la Escritura no nos manda a hacer algo, no lo podemos hacer. Y debemos estar claros, hermanos, que este principio regulativo aplica para la adoración pública de la iglesia como asamblea únicamente, no en asuntos de la vida cotidiana.
Por favor, no vaya a ir a su casa y aplicarle el principio regulativo a su hijo si lo escucha cantando una canción de Juan Carlos Alvarado o de los chinguitos que ellos miran. No, el principio regulativo es únicamente para la adoración pública cuando nosotros nos reunimos en la iglesia como asamblea para adorar. Los elementos que regula este principio son la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, la oración, los cantos, las ordenanzas de la cena del Señor y del bautismo. Esas cosas están reguladas por la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que regula estas cosas, y cuando se trata de la adoración pública, la palabra de Dios tiene estos aspectos con bastante seriedad y con bastante reverencia. No solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también. Entonces estas son cosas que tienen que estar claras para nosotros. Sin embargo, como bautistas reformados, no tenemos problema en darle seriedad, en darle reverencia, en darle santidad a estas cosas. Lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con muy buena gana, porque nos suscribimos al principio de la teología reformada de sola escritura. Si nosotros decimos que nos apegamos a la sola escritura, hacer únicamente lo que dice la palabra para nosotros es un gran placer, es un privilegio y es un motivo de gozo. La escritura, y solamente la escritura, es nuestra única regla infalible de fe y práctica. Cuando nos reunimos, cuántos himnos cantamos, si usamos el himnario o no, todas esas cosas son circunstanciales. Todas esas cosas son circunstanciales y están sujetas a la libertad de conciencia, primordialmente del liderazgo de la iglesia. Porque en última instancia, hermanos, quien decide estas cosas es el liderazgo. Y uno simple y sencillamente dispone su corazón y soporta con paciencia cuando las cosas no salen de acuerdo a nuestra conveniencia o de acuerdo a nuestros planes. Uno no se pone a pelear por estas cosas. Uno solamente ora al Señor para que el Señor le permita conciliar su tiempo para poder servir a la iglesia local, ¿verdad? El principio regulativo es una de esas cosas que está dentro de los verdaderos límites de la libertad cristiana y debería de causar en nosotros deleite más que una carga. El saber que Dios nos ha dejado claramente en su palabra lo que nosotros tenemos que hacer para adorarlo. Y hacerlo como a Él le gusta, no como a nosotros nos gusta. Eso es libertad verdadera. Como cuando a los hombres los mandan a comprar un regalo para la mamá o para la esposa. Uno se quiebra la cabeza y quiere el regalo, quiere el regalo, quiere el regalo. Y está con aquella preocupación que no sabe qué le va a regalar. Y si el regalo le va a gustar, o si es lo que necesita, si va a quedar bien o no va a quedar bien. Pero cuando ya sabe qué es lo que quiere, entonces solo va al mandado y lo compra y descansa tranquilo en que sabe que eso era lo que quería y con eso va a quedar cachetón, con eso va a quedar contento. Sucede lo mismo con el principio regulativo de la adoración pública. Cuando ya sabemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le agrada y qué es lo que Dios espera de nosotros, para nosotros es alegría venir y hacerlo porque sabemos que estamos agradando a Dios. No es una carga, no es un malestar, no es, ay, este hermano, qué cuadrado. Solo así le gusta a ese hermano. Es porque lo dice su palabra, porque Dios así lo manda y porque nosotros estamos buscando agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Hermanos, esa es verdadera libertad. No tenemos que preocuparnos por nada porque ya Dios dijo todo. Realmente me da mucha lástima ver las iglesias carismáticas y neopentecostales hoy día. Porque cada año están tratando de ver qué cosa nueva hacen, qué cosa nueva implementan para poder tener contento a todo el mundo. Y eso ha de ser un gran trabajo, hermano. Aparte de un gran trabajo, un terrible gasto. Unos hermanos este año sacaron hasta un motivo de marineros, ¿verdad? Que era el año de elevar anclas. Y toda la práctica de iglesia gira en torno a ese motivo y a ese concepto de marineros. El pastor vestido de capitán, los bailarines vestidos de marineros, la iglesia decorada como un barco y el púlpito como un timón. Es una payasada. Eso no está en la Biblia.
El Señor no nos manda a estar haciendo esas payasadas. Dios quiere que cuando nos acercamos a Él en adoración, nosotros vengamos con reverencia. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué espíritu cree usted que están evocando estas personas que hacen todo ese tipo de payasadas? El espíritu de este mundo. El Señor dejó todo un libro que trata acerca de su adoración, y es el libro del Levítico. Y en ese libro, en todos sus capítulos, podemos resumir todas las instrucciones de ese libro en una sola frase: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, las cosas que nosotros hacemos y celebramos en el culto al Señor tienen que llevarnos a adorarlo en espíritu y en verdad, a practicar y ejercitarnos en la santidad, no en las payasadas, no en las tonterías, no en las cosas de este mundo. Entonces, esa es la verdadera libertad cristiana. Y gloria a Dios porque tenemos ese límite en la Escritura. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, entonces, es estudiar la palabra para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Luego disponer nuestro corazón para hacerlo. Y si lo hacemos así, Él ha prometido que su Espíritu nos va a ayudar a hacer todas las cosas. Su Espíritu nos va a asistir para guiarnos en el camino correcto. Esta es nuestra libertad y debemos de regocijarnos en ella. Debemos regocijarnos, hermanos, realmente en esta perspectiva restrictiva de los puritanos. Porque si nos restringe a algo, nos restringe a la palabra de Dios. Y cuando estamos amarrados a la palabra de Dios y solamente a la palabra de Dios, debemos estar profundamente satisfechos y tranquilos en que estamos haciendo lo que es correcto delante de Dios. Mientras que si dejamos estas cosas a nuestra interpretación, a nuestra imaginación, a nuestros deseos y a nuestros sentimientos, corremos el riesgo de hacer algo que no le agrada a Dios. Yo no quiero correr ese riesgo. Si Dios ya dijo que eso quiere, entonces eso vamos a hacer. Amén. Finalmente, tenemos la perspectiva puritana del día de reposo. El día de reposo fue establecido desde la creación, ministrado en el antiguo pacto, renovado por Cristo por medio de su resurrección y cambiado el día de reposo del Shabbat de la creación al día de la recreación a través de la obra redentora de Cristo, haciéndolo una celebración, un día de alegría, un día para festejar en el Señor. Debemos ver el día del Señor como una antesala a la gloria, donde Dios visita a su pueblo, los manda a congregarse, a reunirse todos y les promete una bendición especial para ellos. Hermanos, estos son los dos pilares de nuestra doctrina que nos hacían falta. La teología bautista, que nos habla acerca de la autonomía de la iglesia local, y el bautismo del creyente, y finalmente el puritanismo, donde el anhelo de los puritanos de perseverar en la piedad personal, en la sana doctrina y el orden de la iglesia, los llevó a tener una perspectiva más alta acerca de la ley y del evangelio, acerca de la adoración en la iglesia y acerca del día de reposo. Si queremos nosotros ser más santos, si queremos perseverar en nuestra piedad personal, si queremos nosotros ahondar y crecer en la sana doctrina, y si queremos tener una vida ordenada de iglesia, tenemos que tener esa perspectiva alta de la ley del Señor. La ley del Señor está ahí como nuestro instrumento de santificación. Tenemos que saber que la palabra y solamente la palabra regula nuestra adoración en el culto. Y tenemos que saber también que Dios ha dejado un día, ha estipulado un día específico durante la semana, en el que nosotros podamos reposar de toda nuestra obra, para el beneficio nuestro, de nuestra salud primeramente, para la adoración pública y privada al Señor por encima
de todas las cosas. Si hacemos esto, hermanos, buscamos esto celosamente, Dios va a bendecir nuestra iglesia. Dios va a estar en medio de nosotros. Nosotros podemos estar tranquilos de que estamos agradando al Señor conforme a lo que Él ha mandado en su Escritura. Y ese es mi anhelo. Esa es mi oración a la Iglesia Bautista Reformada esta tarde de verdad. Oremos.